audiencia y vamos a dar inicio a la siguiente ponencia, que es el ABC Fiscal para las MIPYMES, y nos acompañará el doctor Domingo Ruiz, a quien damos la bienvenida. El doctor Domingo Ruiz es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América, con múltiples maestrías en Fiscalidad, Dirección de Despachos y Ciencias Jurídicas, además de un doctorado en materia fiscal y estudios en prestigiosas universidades internacionales. Es socio director de la firma Ruiz Consultores, especializada en litigio fiscal, consultoría fiscal y práctica corporativa. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex y secretario general de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Cedo el uso de la voz al doctor Domingo Ruiz. ¿Ya me escuchan? Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues ya es tarde, ¿verdad? Ya son las 2:15, entonces ya es tarde. Dentro de esta Feria de Innovación y Emprendimiento, donde están viendo distintos contenidos que tienen que ver con eso, con emprender, con desarrollar un negocio. Y pues como ustedes saben, de la muerte de los impuestos nadie se salva. Entonces vamos a platicar qué hacer frente a esto, qué pasa con el tema de los impuestos, que es una cuestión muy relevante cuando queremos emprender, cuando queremos iniciar cualquier negocio, porque de una adecuada planificación y un adecuado modelaje de la manera en que voy a cumplir mis obligaciones fiscales o una inadecuada, puede verse comprometido el desarrollo y el éxito del negocio. De pronto, muchos problemas que atendemos en el despacho es por falta de previsión, por falta de conocimiento, por falta de un adecuado control en el cumplimiento de obligaciones fiscales, y que esto se traduce realmente en cierta falta de cultura por parte de quien emprende. ¿Por qué razón? Porque lo normal es, pues yo me voy a dedicar a ver cómo hago mi negocio, y lo más importante que me voy a preocupar es cómo lo financio y cómo vendo. Y para el tema de los impuestos, pues voy a contratar una contadora o un contador y que él se encargue. ¿Y yo qué hago frente a eso? ¿Yo qué sé? ¿Cómo puedo saber que me están llevando bien mi contabilidad? ¿Cómo puedo saber que mis obligaciones fiscales se están cumpliendo correctamente? Porque aunque en mi mente yo ya contraté un contador y es su problema, pues realmente es mi problema, ¿no? Porque si tengo problemas con el SAT, pues van a ser mis problemas, van a ser mis problemas. Y entonces el tema es ese, cómo ir desarrollando una cultura que nos permita ir teniendo algunos elementos para consciente y deliberadamente estar construyendo un modelo fiscal que me ayude a desarrollar bien mi negocio. Porque otra cuestión también que es bien importante tener presente es que de pronto, por cumplir bien obligaciones fiscales puedo distorsionar mi negocio. No solamente a mi contador, sino a la autoridad fiscal le encantaría que mi negocio lo hiciera de la manera más fácil para ellos, pero mi negocio lo tengo que hacer como funcione mi negocio. Y esto quiere decir que la forma fiscal de hacerlo, pues es tan amplia como la imaginación me lo permite. Esto se llama libre configuración negocial, esto es, yo puedo diseñar mi negocio libremente como yo desee. Y en esta libertad tengo que ir decidiendo qué voy a hacer con el tema fiscal. Me tengo que comenzar a hacer preguntas. La primera pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es el régimen fiscal en el cual voy a pagar mis impuestos? ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Bueno, hay una ley, hay un montón de leyes, pero vamos a pensar en una principal, que es la ley del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto más importante del país, es el impuesto que más recauda dinero. Y el otro impuesto en el que nos vamos a preocupar es el IVA. Pero lo principal que debemos entender es qué pasa con el impuesto sobre la renta. Y en ese entendimiento, lo que tengo que saber es que existen
distintos regímenes fiscales. Primera idea, tengo que decidir si constituyo una sociedad o me doy de alta yo directamente como persona física. Es una decisión que tengo que tomar. Claro, para tomarla pues tengo que hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿y eso qué implica? ¿Eso qué quiere decir? Y quiere decir muchas cosas. Lo primero es que si quiero hacer una sociedad, necesito un socio. ¿En qué porcentaje en el que me ponga de acuerdo? ¿Puedo yo tener el 99% de la sociedad y mi socio el 1%? O estar 50-50, como sea. Y tendré que acudir ante un notario público, un corredor público, a constituir una sociedad mercantil. La más usada es la sociedad anónima. ¿O no? Puedo yo decir, yo voy a hacer mi negocio como persona física, yo solito. Hombre, lo que decida al momento de emprender, de crear mi negocio, no está escrito en piedra, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque la decisión con la que decida, valga la redundancia, yo comenzar a hacer mi negocio, no quiere decir que ya siempre tiene que ser así. Más adelante puedo cambiar de idea. ¿De qué depende? Del tamaño de mi negocio, de qué me dicen mis clientes, qué me dicen mis proveedores, para ver cuál es el mejor camino. Vamos a imaginar que decido, a ver, ahorita lo que me importa es salir al mercado y saber que mi negocio sí funciona, saber que lo que vendo sí lo quieren comprar, sí es apetecible para el consumidor. Entonces ahorita voy a empezar tranquilo y me voy a dar de alta como persona física. Muy bien. Pues tengo opciones. Puedo irme a inscribir al Servicio de Administración Tributaria con una actividad empresarial general, o puedo tomar una opción, una facilidad que me da la ley, que se llama régimen simplificado de confianza. ¿Qué implica una cosa y qué implica otra? En el régimen simplificado de confianza, yo podré estar inscrito si mis ventas no son mayores a 3,5 millones de pesos al año. Si mis ventas son mayores a 3 millones de pesos al año, ya no puedo estar ahí en ese régimen simplificado de confianza que todo el mundo le llamamos RECICO. ¿Qué va a pasar? Pues cosas muy interesantes. Si yo me inscribo como persona física con actividad empresarial, un régimen general, voy a llevar mi contabilidad y voy a tener que aplicar la fórmula clásica del impuesto sobre la renta, que es a todos mis ingresos, a todas mis ventas, restarle mis gastos que la ley me autoriza que sean deducibles, deducciones autorizadas. Ingresos menos deducciones, y eso le voy a aplicar una tasa. A lo mejor yo vendí en el mes 200,000 pesos, tengo como deducciones 120,000 y por lo tanto tengo una utilidad de 80,000 pesos en el mes. ¿Qué tasa de impuesto a la renta voy a pagar? Otra cosa que es bien importante saber es que las personas físicas tenemos una tasa progresiva. Entre más utilidad vayamos teniendo, es más alta la tasa. La tasa más pequeña de impuesto a la renta que vamos a pagar es 1.8% de la utilidad que tuve. La tasa más alta es 35% de la utilidad que tuve. Quiere decir que si yo gané 100,000 pesos, le voy a dar 35,000 pesos al SAT y me quedo con mi cambio de 65,000. Ok. Soy padre, ¿verdad? ¿Qué pasa si me voy en el régimen simplificado de confianza? Que no voy a aplicar la fórmula de ingresos menos deducciones, sino mis ventas directamente le voy a aplicar una tasa. Y esa tasa es máximo 2.5%. 2.5%. ¿Cuánto es 2.5% de 200,000? 5,000 pesos.
Ah, caray, entonces ya puedo ir decidiendo, ¿eh? A ver, si yo vendo 200,000 pesos en el mes y tengo 120,000 de deducciones, gané 80,000, le aplico mi tasa de 35%, que en 80,000 es 30%, quiere decir que voy a pagar 24,000 pesos al SAT. Vendí 200,000, tuve 120,000 de deducciones. Le voy a pagar 24,000 pesos al SAT. O en el régimen simplificado de confianza, vendo 200,000, le aplico mi tasa del 2.5% a mis ventas y le pago 5,000 pesos de impuestos al SAT. ¿Qué quiero? ¿Pagarle 24,000 o pagarle 5,000? Entonces voy tomando decisiones. Ya sé entonces que tengo esta opción del reciclo y que por lo tanto, si yo estoy planeando vender no más de 3,5 millones de pesos en el año, la puedo tomar. Si yo planeo vender más de 3,5 millones de pesos en el año, entonces no la voy a poder tomar y voy a tener este tema de las tasas. Entonces a lo mejor ahí sí podré decidir, hombre, me quedo como persona física o ya es el momento de constituir una sociedad e ir como persona moral. ¿Qué tengo que saber? Pues que también hay regímenes. Hay un régimen general del impuesto a la renta para personas morales que la fórmula va a ser más o menos la misma. A mis ingresos le voy a restar mis deducciones, pero a diferencia de las personas físicas, que tenemos una tasa progresiva, 1.8% hasta llegar al 35%, en las personas morales siempre es igual 30%. Siempre voy a pagar 30%. Pero resulta que la persona moral es como si fuera una persona distinta a mí. Por lo tanto, el dinero que tiene la empresa no es mi dinero, es de la sociedad. Quiere decir que el dinero que está en la sociedad no me lo puedo gastar yo. ¿Qué pasa si yo me lo quiero gastar? ¿Qué pasa si digo, hombre, es que yo soy socio, yo quiero dinero en mi bolsa? Ah, pues tengo que empezar a pensar cómo le voy a hacer para poner dinero en mi bolsa, que va a ser diferente del dinero de la sociedad. Esto quiere decir que tiene una ventaja bien importante la sociedad que nos ayuda a ser más ordenados. Si yo estoy como persona física, todo el dinero va a estar en mi cuenta bancaria. Si creo una persona moral, todo el dinero va a estar en la cuenta bancaria de la empresa. Y lo que yo retire para mí, pues es lo que va a llegar a mi cuenta bancaria y me lo puedo gastar. No más que me va a costar dinero retirarlo. ¿Cuánto me va a costar? Pues depende. ¿Le puedo cobrar un sueldo a mi empresa? Sí, le puedo cobrar un sueldo. Quiere decir, por lo tanto, que si yo le cobro un sueldo a mi empresa, para mi empresa es un gasto deducible y yo voy a pagar impuesto sobre la renta sobre mi sueldo. ¿Cuánto impuesto sobre la renta voy a pagar? Pues depende, entre 1.8 y 35%. Eso es lo que me va a costar. Bueno, no. ¿No le cobro sueldo? O sí, pero un sueldo moderado. Y al final del año hacemos cuentas y yo quiero una parte de las utilidades de mi empresa. Perfecto. ¿Puedo retirar utilidades? Sí. Quiero decirles que no es una buena práctica retirar todas las utilidades. Lo importante es que la empresa, las utilidades que va haciendo se las va quedando para reinvertir, en fin, etcétera, ¿no? Pero la que yo retiro me va a costar. ¿Cuánto me va a costar? Ya mi empresa pagó 30% por la renta. Cuando me entregue el dinero, va a pagar 10% adicional. Y yo voy a pagar un 5% adicional en mi declaración anual. ¿Por qué les platico esto? Porque tenemos que empezar a ver regímenes fiscales y entender sus consecuencias para tomar una decisión. Si una empresa, no una empresa, yo como persona física, etcétera. ¿Con cuánto empezamos? ¿Cuánto capital le voy a poner a mi empresa? Y esta es una decisión importante de
¿Qué le digo al notario? ¿Cómo se va a constituir si es que quiero tener una sociedad? ¿O cuánto estoy, se dice, afectando a mi actividad empresarial? ¿Cuánto capital estoy poniendo y en mi contabilidad voy a poner que ese capital es el que estoy utilizando para operar mi negocio? Y ya con esta decisión, entonces ahora sí puedo acudir al SAT a darme de alta. Y cuando me dé de alta en el SAT, lo que va a suceder es que me voy a inscribir con ciertas obligaciones. El SAT me va a dar mi alta y me va a decir qué obligaciones tengo que cumplir. Y ahí me va a decir, a ver, tienes que presentar una declaración provisional de impuesto a la renta cada mes. Y tienes que pagar IVA cada mes. Y tienes que presentar estas declaraciones de información cada mes. Cuando decidimos dar este paso de registrarnos en el SAT, se nos abre pues un mundo de obligaciones que tenemos que cumplir mensualmente. Oye, no hice nada en el mes, no hice nada en el mes. Ah, pues qué bueno. Le tienes que informar al SAT, presentar declaraciones diciendo que no hiciste nada, en cero. ¿Y qué pasa si no las presento? El SAT me va a multar. Entonces, empezamos en este sistema de obligaciones y además hay que tener presente que dependiendo de lo que me vaya a dedicar, pues tendré que obtener una serie de permisos, ya sea estatales, ya sea locales, en la alcaldía, donde vaya a estar, ¿no? Para que mi negocio funcione y opere. Primer asunto. Ya abrí mi empresa, ya tiene un capital, ya estamos operando. ¿Y qué sigue? Pues tener presentes un montón de cosas. Primero, que yo tengo que expedir comprobantes fiscales de lo que voy vendiendo, de lo que voy haciendo. ¿Qué hago? Pues quién sabe, ¿no? Pero imaginemos que yo me dedico a embotellar agua. Bueno, pues casi todos mis clientes que me compran al mayoreo agua me van a pedir una factura. No, no me dedico a embotellar agua. Yo más bien tengo un bar. Y como todos sabemos, las personas que van a consumir a los bares siempre piden factura, ¿verdad? No, no piden factura. No piden factura. Esto quiere decir que entonces ya me quité de problemas y no voy a pedir una factura. No. Hay una cosa que se llama facturas al público en general. ¿Qué quiere decir? Yo no sé a quién le vendí. Sí sé que se la pasó re bien, eso sí sé, pero no sé cómo se llamaba. Y yo voy a expedir una factura al público en general. Porque todas mis facturas electrónicas tienen que coincidir con mis ventas. Hay un algoritmo a través del cual el SAT comprueba que todo el dinero que está depositado en mis cuentas bancarias coincide con las facturas que expedí y coincide con las declaraciones que yo le estoy dando, a través del cual estoy diciendo pues cuánto vendí. Deducciones. ¿Qué es esto? Lo que decía, todos los gastos que hago y que la ley me autoriza que sean deducibles. Esto quiere decir que lo primero que tengo que saber es ¿qué puedo deducir? ¿Qué gastos puedo deducir? Y no hay una fórmula para eso. Pero hay un principio. ¿Qué nos dice la ley? Que las deducciones son gastos que son estrictamente indispensables para poder hacer mi negocio. ¿Qué es un gasto estrictamente indispensable? Pues hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Yo soy abogado, yo me dedico a dar consultoría fiscal y a resolver controversias con autoridades fiscales. ¿La renta de mi oficina será un gasto estrictamente indispensable? Naturalmente sí. Naturalmente sí. Eso está muy claro. ¿Mi traje? Acá hay un no, allá hay un sí. Este ejemplo lo pongo solamente para decir que hay cosas que no son tan claras. Hay cosas que no son tan claras. Hay opiniones que dicen que sí, otras que no. Lo importante es que yo sepa
que hay algo muy importante que se llama razón de negocio. Este gasto que hice tiene una razón en función de mi negocio. Y hay un tercer requisito, que es la materialidad. ¿Qué es esto? Que yo tenga pruebas de que es verdad que hice el gasto que acabo de decir que hice. Cuando yo compro mercancías, el asunto es más o menos fácil. Si compro una computadora y la autoridad me dice, oye, demuéstrame que compraste la computadora, pues aquí está la computadora. No tengo problema. Viajé a otra ciudad para ver un proveedor. Y entonces tuve gastos de transporte, gasolina y casetas de mi coche o el avión, me hospedé y gasté en restaurantes. Demuéstrame que realmente fuiste a ver un proveedor. Entonces, el sistema de cumplimiento fiscal nos exige ir teniendo pruebas de lo que vamos haciendo, para no tener problemas el día de mañana. Esto quiere decir que todo lo tenemos que prever. Así como financieramente es muy importante tener un presupuesto y decir, a ver, el próximo año voy a vender más o menos esto y voy a gastar aquello, o tengo un proforma de mi negocio, ya que yo tengo un presupuesto claro, entonces ahora voy a decidir qué voy a hacer fiscalmente. ¿Qué voy a hacer fiscalmente? A ver, si me quedo como estoy con estas ventas y estos gastos, voy a pagar tanto de impuestos y voy a cumplir de esta manera, o voy a tomar beneficios fiscales que me da la ley, que me pueden ayudar a pagar menos impuestos o a pagarlos después. Eso se llama diferir. Diferir. Y voy a decidir mis inversiones. Hombre, es que estoy emprendiendo un negocio para hacer cerveza artesanal y pues estoy empezando con lo que puedo. Pero el día de mañana voy a tener que comprar otra máquina, el día de mañana voy a tener que comprar un equipo de transporte. Ok, vamos planificándolo porque eso me va a ayudar con mis impuestos. Con mis impuestos. El objetivo, por lo tanto, es no pagar impuestos. No, pero tampoco pagar de más. El objetivo es pagar lo correcto. Porque en una mala planificación se nos va el dinero, Se nos va el dinero. Este ejemplo que les ponía, pagar 5,000 o 24,000, pues a lo mejor esos 19 de diferencia me sirven, ¿no? Para estar haciendo mi negocio. Entonces, a esto es a lo que le llamamos estrategia fiscal. Poder prever, poder anticiparnos. Poder anticiparnos. En toda la sencilla cuestión que implica las obligaciones fiscales, que aquí hay un breve resumen que se explica muy fácil. Es una broma, desde luego. ¿Qué tenemos que hacer? Estar monitoreando mi cumplimiento fiscal. ¿Yo cómo sé que mi contador está haciendo bien su chamba? Ahí les va un tip. Hay una cosa que te da el SAT que se llama opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y en esa cosa que te da el SAT, te dice si tu cumplimiento es positivo o negativo. ¿Cuánto se tarda alguien en obtener esa opinión de cumplimiento? Segundos. Segundos. Es entrar a mi portal del SAT con tu clave, tu contraseña, le picas y se baja la opinión de cumplimiento. Muy bien. Pues por lo menos una vez al mes le voy a decir a mi contador que obtenga mi opinión de cumplimiento para, si ahí dice que es positivo, pues yo ya por lo menos puedo saber que ahí va la cosa, ¿no? Y voy monitoreando. Como les platicaba, documentar todas las operaciones es bien importante, la documentación de las operaciones. El SAT a veces puede ser exagerado, puede ser muy exagerado. Pensemos en servicios. Oye, ¿por qué pagaste a tu abogado fiscalista este dinero?
por unas asesorías que me dio. Ok, demuéstrame que sí te las dio. Pues es que fueron unas llamadas telefónicas y tuvimos 3 Zooms y ¿cómo le hago? Ah, pues vamos dejando constancia del contrato, de los correos que me envió, de lo que puede ir evidenciando esta cosa que fue una asesoría. Que a esto se le llama materialidad. La autoridad fiscal, cuando revisa a un contribuyente, cuando revisa a una empresa, le dice, demuéstrame la materialidad de esta operación, que es demuéstrame que es verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por una muy mala práctica que surgió en este país y que lamentablemente sigue existiendo, que hay empresas fantasma que venden facturas. Entonces, hombre, tengo que pagar muchos impuestos. Pues compro una factura. Simulo que tuve un gasto deducible. A ver, si yo vendí 100,000 pesos y tengo deducciones de 120,000, utilidad de 80, y de esos 80,000 pesos voy a pagar 24,000, pues mejor compro una factura de 50,000 pesos para simular que mi utilidad no es de 80,000, sino de 30. La autoridad va a decir, ok, demuéstrame que esa factura es real, demuéstrame la materialidad de ese gasto. ¿Por qué razón? Pues porque la autoridad sabe que hay factureros y más o menos los va detectando, y por lo tanto es bien importante cada mes saber que los proveedores a los cuales le estamos pagando no están publicados en una lista negra como si fueran factureros. ¿Por qué? Porque también pasa que yo contraté un carpintero, me dio una factura, yo le pagué los servicios y resulta que mi carpintero me dio una factura de una empresa chafa para él no pagar impuestos y ya me quedé con el problema yo. Entonces, uno puede entrar a la página del SAT o bien el día de hoy hay programitas que te avisan si cualquier proveedor tuyo fue publicado en una de estas listados. Entonces vamos a evidenciar materialidad y vamos a evidenciar razón de negocio, que es lo que les venía platicando. E involucrarse en las decisiones fiscales. Bueno, yo ya contraté un contador y es su problema, ¿no? No, pues ya dije que es mío. Hombre, si el contador me dice, tienes que pagar este mes 35,000 pesos de impuestos a la renta y 20,000 pesos de IVA, pues le va a decir que me explique por qué. Y el próximo mes que me diga que tengo que pagar tanto impuesto a la renta y tanto de IVA, le voy a volver a preguntar que me explique por qué y me voy a acordar qué me dijo el mes pasado para ir entendiendo cómo se comporta mi negocio y cuáles son las razones de estar pagando lo que pago. ¿Cómo puedo saber que es congruente la cosa? Está muy fácil. ¿Cuánto IVA le tengo que pagar al SAT? La diferencia entre el IVA que cobro y el IVA que pago. Oye, pero es que tengo que pagar mucho IVA. No importa. Les voy a decir por qué no importa. El IVA es un impuesto que yo le cobro a los que me pagan a mí. Entonces, yo cobro mis servicios más IVA y le pago a todos mis proveedores sus servicios más IVA. Entonces resulta ser que yo cobré 30,000 pesos de IVA y pagué 20,000 de IVA. Ese diferencial de 10,000 se lo voy a entregar al SAT, que nunca salió de mi dinero, es el dinero que me dieron mis clientes en realidad. Entonces el IVA no nos tiene que preocupar. Pero, si resulta ser que en un mes no me cuadra esto, me dice mi contador que este mes gané 80,000 pesos y le tengo que pagar al SAT 25,000 pesos de IVA. Voy a decir, a ver, espérame, ¿cuál es la tasa de IVA? 16%, ¿ok?
¿Cuánto es 16% de 80,000? Ya no me cuadró lo que me dijo mi contador y le hago preguntas. De esta manera nos vamos involucrando en nuestras decisiones. Y pues siempre hay que estarnos capacitando, aunque no vamos a ser expertos fiscalistas, sí tenemos que ser expertos en manejar muy bien nuestra empresa para evitar problemáticas el día de mañana que nos puedan no solamente quitar el sueño, sino quitar el tiempo y lo peor, quitar el dinero. Entonces hay que anticiparnos muy bien, cumplir relaciones fiscales es tomar decisiones conscientes. Es más o menos lo que les quería decir así de approach y pues quisiera saber si hay alguna duda o alguna queja. Sí, Josué. ¿No escucha? Ya. Presidente, una consulta. Creo que es importante nada más recalcar cuál es el riesgo si uno como usuario, en el ejemplo que usted hizo hace ratito, de comprar una factura falsa, o más bien que mi carpintero me dio una factura de una empresa que pues, digamos, hechiza. Ahí, ¿de qué forma me afecta a mí? Ya que evidentemente yo no fui el que hizo el acto como, digamos, sujeto activo, pero tengo alguna responsabilidad incluso que pudiera trascender en algo penal. Si no te defiendes, sí. Esto es, esta pregunta que hace Josué, mi carpintero me dio una factura de una empresa chafa que el día de mañana fue publicada en un listado. Cuando son publicadas estas empresas, yo tengo 30 días para ir a la autoridad fiscal a demostrarle que yo hice una operación real. Yo sí contraté a un carpintero, que le pedí que me hiciera una barra del bar que puse, y ahí está la barra. Si se lo demuestra la autoridad fiscal no tengo ningún problema. Pero si no hago eso de ir a demostrarle, y la autoridad lo descubre el día de mañana, me van a quitar esa factura por una parte, entonces la deducción de impuesto a la renta y el IVA que iba a acreditar ya lo perdí. Pero si resulta ser que esa factura llamó mucho la atención, es un delito. Es un delito y puedo tener un problema penal. Entonces sí es muy importante involucrarnos, no dejárselo todo al contador y sí estar revisando. Sí, a ver acá primero y después. ¿Qué tal? Buen día, María Álvarez. Mi pregunta va enfocada en Recico. Sí. La verdad es que es un régimen como que sencillo, entre comillas. Sin embargo, en algunas asesorías que yo he tomado con el SAT y bueno, otros videos que me he chutado por ahí en YouTube que carecen a veces de credibilidad. Entonces me dicen en SAT, tú puedes tener Recico para la modalidad de negocio que tú ahorita tienes, pagas una tasa muy baja, como usted decía, hasta del 1%, pero no tienes derecho a hacer deducciones. Después yo veo este video y me dice el chico, no, sí tienes derecho a hacer deducciones, enfócate mucho en el IVA, pero a mí no me cuadra, a mí no me cuadra por completo. Gracias. Sí, gracias a ti. A ver, voy a tratar de contestarlo muy rápido. No es que no tengas derecho a hacer deducciones, es que no es necesario. Porque la tasa se aplica directamente sobre tus ventas. No importa qué deducciones tengas en renta. Pero para IVA, el reciclo no es un régimen que te sirva para el IVA. En el IVA sí tienes que guardar los compromisos, todas tus deducciones, para poder acreditar el IVA que pagaste en tus gastos. Si no tienes esos comprobantes vas a perder ese IVA. Entonces cuando calcules el impuesto sobre la renta, es mis ventas y mi tasa. ¿Qué deducciones tuve? No importa. Pero en IVA sí va a importar para poderlo acreditar. No sé si me expliqué. Que pagaste, exactamente. El que cobraste menos el que pagaste. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Ricardo Pineda. Mi pregunta va relacionada con los préstamos. Sí. Por ejemplo, en este año he estado solicitando tarjetas, el banco me expidió un crédito
y pues los movimientos no son frecuentes en el ritmo de mi operación. Pégate un poquito más el... En el ritmo de mi operación. Entonces, este ingreso de efectivo por parte de los bancos o las empresas, hay que deducirlo, No. hay que... No. Los préstamos no son un ingreso, pero tiene que estar en tu contabilidad como préstamo. Que se vea que no es un ingreso. Y cuando pagas el préstamo tampoco es una deducción, pero sí vas a deducir los intereses que pagas. Los intereses y el IVA de los intereses sí es deducible y acreditable, pero el préstamo en sí mismo no, pero debes tenerlo en tu contabilidad y tener tus contratos para que la autoridad fiscal no diga que tuviste un ingreso y que debes impuestos por ese dinero. Con mucho gusto. ¿Alguien más? A ver, por acá atrás. ¿Iba a hacer una pregunta? ¿Iba a hacer una pregunta? No. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta básicamente es, ¿qué pasa con las aplicaciones que son digitales? ¿Cómo se hace la información o el descargo de pago de impuestos? Dame un ejemplo de qué aplicaciones digitales. Es una aplicación, bueno, en mi caso estoy desarrollando un emprendimiento que es una app educativa y donde se va a dar talleres, conferencias, asesoramientos. Entonces, eso, ¿cómo hago yo ¿Y para...? el pago va a ser a través de PayPal o algún mecanismo de pago digital? Pues eso es lo que yo quería verlo, porque la verdad es que en mi caso yo soy peruana, pero ya tengo 18 años aquí en México y estoy desarrollando esta aplicación con el interés de ayudar a la educación, básicamente, ¿no? Y eso, el foco de mi público objetivo son adolescentes. Entonces, ¿cómo hago con ellos? Pero igual puedo dar las asesorías, pero ¿cómo hago con el SAT? ¿Cómo hago para registrarlo? Muchas cosas que todavía tengo en duda. Tú te tienes que dar de alta en el SAT con tu actividad empresarial, en donde vas a dar capacitación y asesoría. Es una actividad empresarial y profesional. Ya. Vas a recibir pagos a través de PayPal o con cargo a tarjeta de crédito o con una transferencia o como sea. Esos pagos los vas a reconocer como ingreso y le vas a expedir una factura a tu estudiante y si no te la pide, al público en general. Ya. Y todos los gastos en que incurras, las licencias de software que pagas, Sí. lo que le pagas al desarrollador, en fin, vas a recibir facturas Claro. para que sean deducibles. Okay. Muchas gracias. Con mucho gusto. Allá atrás. Bueno. ¿Qué tal, Domingo? Muchas Hola. gracias por la información. Con mucho gusto. Una preguntota. En este tema de involucrarse, ¿no? con todas las decisiones contables y tal, digamos, obviamente yo pues considero que es vital pues que tengas una muy buena selección del contador, tal vez, ¿no? Pero en el caso de que te quieras involucrar más y de que quieras saber si pues tal vez el contador no está haciendo facturas para otras personas o quieras tú tener como esa certeza en las actividades, ¿qué es lo recomendable hacer, ¿no? O sea, ¿dónde me meto al SAT? ¿Dónde puedo checar como ese tipo de cosas para prevenir pues este mal uso de mi cuenta, tal vez, ¿no? O algo de ese estilo. Ok, a ver, tú puedes entrar a tu portal y hay un lugar que se llama Mis Cuentas y ahí están cargadas todas las facturas que has emitido y todas las facturas que has recibido. Y puedes entrar tú directamente. O puedes contratar una aplicación, hay un montón que te van a dar con un clic un reporte de tu facturación para saber. Y le puedes pedir a tu contador un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un archivo donde tú puedes ver una por una todas las facturas que emitiste y todos los gastos que estás deduciendo. Y con eso puedes tener un mejor control. Muchas gracias, ese lenguaje está buenísimo. Con mucho gusto. Sí. Referente a la participación del compañero, me viene otra duda. Sí. Si hay alguna plataforma pública donde nosotros podamos accesar y ver a lo mejor esa lista de contadores que probablemente estén sancionados, tengan alguna nota mala y, bueno, pues no contratarlo, ¿no? Porque en algún momento lo vamos a ocupar.
más que de contadores, de empresas factureras. Ok. Vas a entrar a la página del SAT Ajá. y vas a ver que dice listado del artículo 69B. Ahí le picas y ahí están todos los malosos. Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho, y los puedes buscar por nombre y todo. Sí, Sí, sí. correcto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Ya estamos sobre el tiempo? Sí. Muchísimas gracias, ha sido un gusto platicar con ustedes. Mucho Muchísimas éxito. gracias, súper interesante el tema y agradecemos a Domingo Ruiz por su valiosa participación y así hemos entregado un presente por parte de la Coparmex. Muchísimas gracias, Domingo. Ahorita Muchas te lo... gracias. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. A los demás los invitamos que puedan permanecer en sus lugares. Vamos a tener obsequios en esta sesión, en la próxima con Capitalizer. Entonces, no se desesperen, espéranos un minutitos aquí y continuamos con nuestro programa.